Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Con esta intención y con estas palabras de Bernardo Blexmar vengo a compartir con la gente de Jalisco algunas ideas acerca de la buena escuela, los desafíos y las perspectivas para poder contribuir con la mejora de la educación. Por ello creo que antes de comenzar y para sintetizar un poco estas ideas, creo que no podemos escapar a que hoy todos estamos viviendo y estamos inmersos en procesos de cambio, cambios que tienen que ver con lo económico, con lo político, lo tecnológico, lo cultural y lo social, que de una u otra manera nos dicen, como sostiene Tedesco, que estamos inmersos en un nuevo capitalismo, donde los habitantes y los ciudadanos nos debatimos en esto de las sociedades del conocimiento. Y me gusta hablar no de sociedad del conocimiento, sino de sociedades del conocimiento, porque de esta manera uno va perfilando y respetando esto de la diversidad, cómo lo local se va articulando con lo global. En este sentido, creo que la educación en las denominadas sociedades del conocimiento está perfilándose como aquel derecho humano fundamental que posibilita la adquisición de los otros derechos humanos. De ahí la importancia de pensar su gestión, de pensar esa buena escuela, esa institución que nos permita vernos y construir, repensar nuestras prácticas en contextos. Por eso, pensar la educación para construir futuro, yo digo que la debemos pensar no para construir cualquier futuro, sino el mejor de los futuros posibles. Y por eso los invito a imaginar, a considerar, a discurrir, a reflexionar, a examinar con cuidado lo realizado, a intentar o estar dispuestos a hacer algo. En definitiva, asumir un cambio de actitud y un cambio metodológico, porque en estas dos premisas que acabo de enunciar, estaría como el reto, estaría como el desafío de pensar esta nueva escuela, esta buena escuela, que es la que tenemos, a la cual debemos perfilarnos. Por ello, Francisco Lucini sostiene que la educación hoy se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación, y al mismo tiempo la brújula para poder caminar en él. Por ello, creo que es importante que nos preguntemos si es posible cambiar la vida escolar. Yo sostengo que sí es posible cambiar, reformar, transformar, innovar, mejorar, pero siempre que nos ponemos en marcha en torno al cambio, creo que hace falta también revisar algunas cuestiones, porque no solo hay que cambiar, sino hay algunas cuestiones que hoy nosotros estamos haciendo bien y que deberíamos conservar. Y con este sentido quiero refrescar y poner en el acento en que no es cuestión de cambiar todo, sino de poder cambiar aquello que realmente hay que cambiar, porque la sociedad nos está pidiendo y porque nosotros sabemos con claridad que ya no funcionan las instituciones educativas, y conservar aquello que realmente está dando resultado, aquello que lo estamos haciendo bien, que lo estamos perfilando, que nos llevaría a poder construir esta buena escuela. Por eso, cuando nosotros hablamos de cambio, creo que es muy importante que al plantear esta situación nos enfrentamos con distintas situaciones. Hay gente que cuando uno habla de cambio, particularmente sostiene volvemos al pasado, y esta es una tensión no menor que ocurre en las instituciones educativas. Por otro lado, hay otros actores que dicen no cambiamos nada porque está todo bien, y esto implica tener mortalidad de certeza, como dice Kuhn, y por ende parálisis paradigmática, pero creo que es importante jugarse por esto del cambio cualitativo, es decir, aquel cambio que involucre no solo cuestiones referidas a lo cuantitativo, sino que nos permita mirar la escuela desde la cualidad, es decir, aquello que acontece, aquello que los sujetos van construyendo de una u otra manera. Por ello, como sostiene Álvarez y Varela, si creemos que la escuela estuvo allí desde los principios de los tiempos, la consideramos como universal y eterna. Al hacerlo, la convertimos sin quererlo en una parte del paisaje estático de la modernidad. Este mensaje de naturalización de la institución educativa es necesario revisarlo. Y a su vez, sostiene Frigerio
que para ello es necesario desnaturalizar no solamente las prácticas formales, sino también las informales, abordando el modo en que estas, o sea, las prácticas, son percibidas por los actores, dando un marco de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ella. En este sentido, cuando uno habla de cambio, particularmente, estamos invitando a no naturalizar nuestras prácticas, sino a poder desnaturalizarlas para a partir de ahí poder construir la mejora. Por eso en las instituciones educativas nos encontramos con personas que saben, que tienen poder y que quieren cambiar, pero también nos solemos encontrar con muchas personas que saben lo que hay que hacer, tienen poder pero no quieren cambiar. Nos encontramos con otras personas que quieren cambiar pero no tienen poder y no saben. Nos encontramos con otros que tienen poder pero no saben ni quieren cambiar. Y esta es la realidad de las instituciones, o sea, creer que todos vamos a estar involucrados en la senda del cambio de manera inmediata, creo que es tener también mortalidad de certeza. Creo que lo importante aquí es ver que en la institución educativa nos vamos a encontrar con actores que saben, que tienen poder, que quieren cambiar, con otros que solamente tienen poder, con otros que saben y buscan más saberes, con otros que no saben pero están dispuestos a poder aprender. Creo que eso es lo rico de no ver al cambio como algo estático, sino como algo dinámico, que es propio que en el cambio exista el conflicto para poder abordarlo. Por ello creo que lo más importante que nos puede pasar es ver cómo nos vamos poniendo en sintonía para cambiar nuestros roles, ¿no? Cómo pasamos de agente a actores y cómo pasamos de actores a autores. Yo digo que es agente aquel que recibe un libreto y lo ejecuta de la misma manera que lo recibe. Es actor aquel que recibe ese libreto pero lo va adecuando al escenario de lo educativo. Pero realmente lo que las reformas educativas, los cambios educativos de estos tiempos van buscando, tienen que ver con que nos convertamos en verdaderos autores, es decir, aquellas personas que en virtud de un determinado contexto, de una determinada situación, vamos haciéndonos autores de ese cambio propio, contextualizado, con una mirada que nos lleve a proyectar el tema de la mejora. Por eso que estamos, creo, frente a una gran oportunidad, ¿no? A la oportunidad de poder resignificar la escuela, y cuando uno habla de resignificar la escuela, yo digo que esto es urgente y a la vez necesario. Y particularmente para mirar esto de la escuela, hace falta resignificar la institución, y esto supone situarse en el aquí y en el ahora, pero sin olvidarse del pasado. Y acá me viene una frase de Derrida, cuando él dice que cuando él toma uno decisiones en un determinado contexto, es muy bueno tener en cuenta a los que aún no han nacido todavía, porque la mayoría de las cosas que nosotros vamos a hacer van a estar perfilados para que muchos sujetos que hoy todavía no habitan el planeta Tierra puedan estar ejecutando esta acción en el futuro y la mejora contribuya para ellos. Pero también no olvidarnos de los que ya murieron porque han legado algo. Por lo tanto, articular pasado con presente y futuro pasa a ser como clave cuando uno quiere pensar la transformación de una institución educativa. Por eso esto supone un cambio de paradigma, cómo pasamos de una escuela para todos a una escuela con equidad y calidad para todos, como así también de una postura más vale conductista, positivista, a una humanista sociocognitiva. Y esto implica un cambio de modelo que nos invita a poner los pies y fundamentalmente nuestra mente y nuestro corazón en la realidad. Y cuando digo de ponerlo en la realidad, es para ponerla en juicio con distintos marcos de referencia que nos permitan explicar lo que hoy acontece en la realidad. Pero como dice Semmelman, también hace falta aquí poder enjuiciar las cuestiones teóricas y también poder enjuiciar las evidencias empíricas, porque muchas veces las teorías y las prácticas a las que estamos habituadas ya no nos sirven para explicar la realidad. Y en este sentido nos comenzamos a preguntar qué es una buena escuela. Y yo diría que una buena escuela es esa institución que ustedes habitan, que ustedes están transitando en el día de hoy, que no es la peor ni es la mejor, sino que es aquella institución que está haciendo
que no solo es inteligente, sino que es sensible, que es ética, que es dinámica, que es constructiva, que es emprendedora, pero tiene una capacidad que la va a diferenciar de las otras, que es la capacidad de poder evolucionar. Es decir, no quedar atrapado en que como esto ocurre en mi escuela y es común a todas, tiene que seguir ocurriendo, sino que yo tengo que perfilar a mejores estilos y desafíos de mejora. Por eso creo que en general, como sostiene Flavia Terigi, Irene Kitt y otros especialistas en educación, como también Silvina Girbs, me parece que estas escuelas son aquellas escuelas que trabajan bien. Y una escuela trabaja bien, y en esto de trabajar bien creo que uno empieza como a identificar a partir de la investigación ciertos principios que le van dando una orientación, ¿no? Uno de los principios tiene que ver asumir la calidad como un objetivo, y yo digo que recuperando a Lilian Toranzo, podría decir que una vez que uno se suma al espiral ascendente de la calidad, es como que no termina nunca de ascender. Por lo tanto, una vez que me planteo una meta, paulatinamente al cumplirla me planteo otra, y así en el espiral ascendente de la calidad siempre la voy a estar buscando. Pero creo que también en México es importante ver que la calidad no solamente debe asociarse a la eficiencia y a la eficacia, sino también ver cómo se asocia esto a la pertinencia y a la relevancia. Esto debe ir acompañado también con un currículum que sea capaz de catalizar esta realidad que no nos ilusiona, y a partir de ahí poder potenciar aprendizajes. Por eso creo que hoy es clave en una buena escuela preguntarnos qué es lo que yo tengo que enseñar, porque mis alumnos no van a poder aprender en el grado que están o en los grados siguientes, ni afuera de la institución educativa. Porque aquí me permitiría poder ir ordenando un currículum, pudiendo establecer cuáles son los aprendizajes imprescindibles, como también aquellos aprendizajes que son deseables. También una buena escuela asume como principio la orientación como una función esencial en el marco de la formación integral, como así también la autonomía como un requisito para la transformación. Pero ustedes se preguntarán a esta altura de mis comentarios, ¿qué o cuáles, mejor dicho, son aquellas características que hacen que una escuela sea una buena escuela? Y a partir de acá nos planteamos en el grupo de investigación 3 grandes interrogantes en torno a ello. ¿Qué es lo que le da sentido a una buena escuela para que sea una buena escuela y no otra cosa? ¿Cuál es el contexto de las prácticas en una buena escuela? ¿Y cómo vemos nosotros que una buena escuela evoluciona por esta definición que yo enuncié anteriormente, que una de las capacidades fundamentales de una buena escuela estaba dada en esa capacidad de evolucionar? Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es lo que le da sentido a una buena escuela? Creo que lo que le da sentido a una institución educativa, y particularmente cuando uno ve las innovaciones de la práctica, tiene que ver con aquella que pone el acento en lo pedagógico, pone su acento en los aprendizajes, en las enseñanzas, en las prácticas, en los saberes, en el currículum. Es decir, que es una institución que está preocupada y ocupada porque los alumnos aprendan más y mejor dentro de las instituciones educativas. Por otro lado, también es una escuela que va a hacer evolucionar como distintos dispositivos para que todos los alumnos no solamente ingresen, sino progresen y egresen de las instituciones educativas. Es por ello que creo que en una buena escuela todo cambio debe pasar por lo curricular, debe pasar por lo central, aquello que le da vida a las instituciones educativas. Por otro lado, y más en este siglo XXI y por la realidad que estamos teniendo hoy, creo que es clave pensar en el contexto, en aquellos ambientes que facilitan los aprendizajes, y aquí entra una variable muy importante a pensar, que está vinculada con el clima institucional, es decir, cómo podemos generar ambientes propicios para que nuestros alumnos, nuestros docentes, nuestra comunidad pueda aprender, pueda apropiarse de ciertos saberes en un contexto que lo favorezca. Creo que esto es como una ventana abierta que uno, cuando ve escuelas exitosas o buenas escuelas o escuelas innovadoras, ve que siempre el aire que se respira en estas instituciones está vinculado con buenos ambientes que propician aprendizajes. Pero la otra pregunta estaba vinculada con la evolución y cómo vemos que una buena escuela evoluciona.
Evoluciona fundamentalmente porque sus docentes asumen el desarrollo profesional, es decir, no se quedan con lo que se recibieron en la educación inicial de la formación docente, sino que ven la necesidad de seguir acrecentando sus competencias profesionales a lo largo de toda su vida profesional, y también aquellas escuelas que pueden insertarse en la trama de la comunidad, es decir, que traban vínculos con distintas organizaciones de la comunidad, porque como dicen muchos sociólogos, hoy la escuela sola no puede, entonces el vínculo con la comunidad pasa a ser clave. Por eso creo que la gestión escolar debe estar orientada a la mejora de la calidad para captar la realidad institucional, elaborar un plan de acción, poner su foco en los estudiantes y particularmente analizar sus prácticas y su cultura institucional para poder conducirse hacia la mejora. Bueno, y viniendo a México me pareció importante poder destacar algunas cuestiones como que México va avanzado en esta realidad, donde hay como distintos estándares de gestión educativa que no están peleados con el paradigma de buena escuela que yo les vengo a compartir, sino que tranquilamente todas estas dimensiones que ustedes muy bien conocen de la gestión escolar podían articularse en esto de poder buscar la construcción de una buena escuela y que de hecho creo que las hay. Por eso que invito a todos los presentes a poner el acento en esfuerzos compartidos, es decir, en el trabajo colegiado, en un trabajo que lleve una planificación y fundamentalmente a la evaluación en torno a los aprendizajes y la enseñanza, a la trayectoria escolar de los estudiantes, al clima institucional favorable, a los recursos para el aprendizaje, a la valoración de los procesos como medio para acrecentar la mejora, el acrecentamiento de las competencias profesionales docentes, en generar estímulos que no van solo con lo económico, sino con el estímulo de reconocer la tarea, de valorar lo que se hace, como potenciar un liderazgo sostenible, la inserción en la comunidad a través de distintos planes, programas y proyectos. Yo creo que una buena escuela asume a la educación como una práctica social emancipadora que actúa como catalizadora de la realidad socioeducativa, donde las personas son más personas, para que ellas puedan aprender a comunicarse, a trabajar y a participar como ciudadanos, y no que sean meros habitantes en la sociedad actual. Por ello, para terminar, creo que lo más útil es saber qué tendría que ocurrir, y por eso creo que no es imposible que exista una buena escuela. Esto es posible y a ello los invito. Muchísimas gracias.